Continuamos con su programa Otro Giro con Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz. Siempre les digo, suscríbanse a este canal. Señores, aquí hoy, como anuncié en principio, tenemos dos destacadas personalidades que las citamos con este tema de Venezuela, que hay que darle seguimiento. A mi derecha yo tengo a Pío Peguero, analista político internacional. Y a mi izquierda también tengo un gran amigo que respeto mucho, economista, y también hace este tipo de análisis, Osvaldo Montalvo. ¿Cómo se siente, señores? Pío y Osvaldo, ¿cómo se sienten? Muy bien, Ariel. Muy bien, muy Contento bien. de estar aquí. Sí. Igual. Sí. Además, junto a una gran personalidad como Osvaldo, Sí. Ariel Lara. No, y Pío no se puede quedar atrás. Señores, hoy yo lo he convocado con el tema de Venezuela para ver su perspectiva de cada uno y esta hora completa la vamos a tomar con este tema. Quiero empezar, ¿con quién empiezo? Yo siempre le paso la bola a mi compañero. Ah, muy bien. Que el otro tire adelante. Sí. Eso es inteligente. Mira, vamos a empezar por el principio, Sí. por las elecciones. En Venezuela tuvieron lugar unas elecciones muy desequilibradas, Sí. porque la oposición no pudo hacer una campaña propiamente. Tenía todos los bloqueos del régimen de la dictadura de Maduro, que tenemos que llamarla así, la dictadura de Maduro. Más adelante vamos a ver que en el contexto internacional se trata de utilizar una narrativa y utilizar una serie de terminología para no llamar el régimen como se le tiene que llamar, que es una tiranía. Sí. No vamos a hablar de la tiranía de Maduro. A esta señora, María Corina Machado, se le impedía el tránsito, se le impidió que se registrara como candidata, Sí. se le impedía colgar carteles, se hostigaba a sus seguidores, se hicieron todos los movimientos para impedir que ella comunicara, que ella calara, que ella explicara. Se le impidió inscribirse como candidata. Ella tuvo primero, ustedes recuerdan que inscribió a la señora Goris, después también la palabrita es que inhabilitaron a la señora Goris también, y finalmente lograron inscribir a Edmundo González Urrutia. Viene el día de las elecciones y la realidad es que la oposición, Edmundo González Urrutia, y en realidad María Corina Machado, arrasa en las elecciones. Sí. O sea, gana, Sí. gana de forma aplastante, fue arrolladoramente. de 2-1. Sí, O sea, claro. mientras Maduro sacaba 20 y pico, ellos andaban por los 60 y pico, pegados a 70. O sea, Sí. fue una, como dicen los venezolanos, una paliza. Una paliza. Entonces, como explico yo, señores, las elecciones es un ejercicio muy simple. Y no solamente se tienen elecciones a cargos de elección popular, sino que se eligen muchas cosas. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando estábamos en la universidad, que se elegía un delegado. Exacto. A ver, Pío y Ariel, ¿quiénes votan por Pío? Levanten la mano. 1, 2, todavía en el Senado, en las cámaras legislativas, se vota de esa manera. Sí, Ahora claro, se ha modernizado, pero modernizado es que en vez de contar manos levantadas, entonces simplemente se aprieta un botón. Exacto. Y hay un mecanismo que dice tanto para Pío, tanto para Ariel. Ganó Pío. O sea, pero antes de llegar a esa tecnología, vamos a llamarlo así, es muy simple. Sí. Levanten la mano, pero como el voto debe ser secreto, porque yo tengo que votar por uno de ustedes dos, pero yo soy amigo de los dos. Claro. Si voto por Pío, me caliento con Ariel. Sí. Claro. Si voto por Ariel, Me tengo caliento. problemas con Pío. Sí. Entonces, como yo no quiero... No, el voto es secreto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se llena un papelito, el papelito le llamamos voto, le llamamos Sí. papeleta o boleta, Sí. donde usted pone una X, yo voy a votar por Pío. Y entonces lo meto en una urna. Cuando se termina la votación, cuando todo el mundo se levanta un acta con los testigos y delegados de los partidos, donde dice, Pío sacó tanto
y Ariel sacó tanto. Y esa acta sirve de prueba para ambas partes de cuál fue el resultado en esa mesa electoral. Esa mesa se suma al colegio, el colegio se suma al municipio, el municipio se suma al estado y los estados se suman al país. Sí. Y ahí da que Edmundo González Urrutia ganó con 70 y pico y Maduro sacó 20 y pico. Simple. Pero ¿por qué se ha complicado? Porque hubo un fraude. Y de la misma manera como hay gente que no se atreve a decirle a Maduro, usted es un dictador, hay gente, y entre ellos muchos, ustedes saben esta cuestión de la política internacional, sí, y los cancilleres, claro. Que no se atreven a decir, en Venezuela lo que hubo fue un fraude electoral. ¿Por qué? Porque el procedimiento para hacer las elecciones no es tan complicado como para que el CNE en 48 horas no tuviera los resultados. Claro. Lo del hackeo es un soberano disparate que se inventaron para intentar sustentar el fraude. Claro, claro. Pero no solamente es un disparate porque la oposición tiene el 80 y pico % de las actas que pueden ser contrastadas, sí, sí, sí. Pero encima de eso, dice la dictadura de Maduro que hubo un hackeo, pero el CNE lo declara él ganador. Pero ¿en virtud de qué actas? O sea, ¿de dónde Amoroso se saca que Maduro sacó un 51% y que González Urrutia sacó un 40 y pico? Y fíjense que hasta el 51 y el 40 y pico es interesante porque la idea obviamente era dar a Maduro con ganador con un poco más de la mayoría simple, ¿sí? Y a González Urrutia no dejarlo muy abajo porque las calles habían demostrado que el favor del electorado venezolano estaba claramente en favor de María Corina y de Edmundo. Así es. Entonces, lo otro es, y ya voy a avanzar a este punto, Pío, y te dejo la palabra, sí, que lo que uno ha visto en estas 2 semanas que han pasado es primero que hay países que todavía exigen transparencia y que se presenten las actas. Eso es una necedad. ¿Por qué? Porque eso es un intento de fraude que obviamente el régimen no puede presentar las actas porque las actas lo que harían sería evidenciar a nivel internacional el fraude o el intento de fraude que se cometió. Entonces es una necedad insistir en que el CNE presente las actas porque además ya ha pasado tiempo más que suficiente para que eso hubiera sucedido y no sucedió. Entonces el que no haya sucedido se suma, ¿sí?, a la configuración de fraude. Claro. O sea, claro, usted ¿por qué no lo presentó en 48 horas? Porque usted no quería presentarlo, sí. No me venga con cuentos. Pero entonces estamos en toda esta cuestión de acercamiento de 3 países, de México, que no es un acercamiento de México, es un asentamiento de AMLO. Sí, sí, sí. De Colombia, que tampoco es un acercamiento de Colombia, es un acercamiento de Petro. Claro, sí. Claro. Y de Brasil, que no es un acercamiento de Brasil, sino es un acercamiento de Lula. Personal cada uno. Porque ellos tienen una afinidad política, tienen una afinidad ideológica, y en ese sentido le han servido como armazón, como protección para darle tiempo a ver de qué manera salen, porque yo creo que a este momento ellos deben estar más que convencidos que Maduro no se va a quedar, que Maduro no se puede quedar. Claro. Lo otro es que cuando uno ve las agencias de noticias, la televisión, los medios internacionales, y uno ve a Maduro hablando esta sarta de mentiras, de disparates, de infundios, de acusaciones, uno siente que uno está en la novela de George Orwell. Cuando un individuo no tiene absolutamente ninguna vergüenza, no tiene absolutamente ningún sentido del ridículo, se para en la televisión mundial, empieza a acusar, a hacer acusaciones ligeras de cualquier persona que tenga ganada la mejor reputación. Si usted es una persona que simplemente denuncia que no hubo transparencia inmediatamente él lo tilda de fascista y de ultraderechista y le inventa un crimen. Sí. Y entonces nosotros a nivel mundial estamos obligados a ver este espectáculo y lo que es peor, lo que todavía
que los mismos organismos internacionales que debían pronunciarse en ese sentido de exigirle a Maduro respeto cuando él se refiere a las otras personas dentro y fuera de Venezuela, ¿sí? Mira, lo que hacen es que simplemente que se silencien. Exacto. Mira, paso la palabra a Pío. ok, miren, señores, Venezuela ahora mismo, partiendo del hecho del fraude colosal, como decía un político dominicano, que se llevó a cabo el pasado 28 de julio, que precisamente ese mismo día era el cumpleaños de Hugo Chávez. Hugo Chávez nace en 1954. Ese mismo día Chávez cumpliría 70 años, que fue un fraude que prácticamente está a la vista de todo el mundo. Ese fraude, señores, fue tan grande que la oposición venezolana, encabezada por Edmundo González y María Corina Machado, ya ellos tienen en su poder el 80.3% de todas las actas electorales, donde el candidato de la oposición, Edmundo González, obtuvo unos 7.275.191 sufragios, contrario a menos de 3 millones de votos que obtuvo el candidato oficialista, que fue, en este caso, el señor Nicolás Maduro. Señores, miren, esto me recuerda mucho el caso de María Corina Machado y Edmundo González, que no pudieron salir a la calle a hacer una campaña electoral como se debe hacer, porque por el bloqueo que le impuso el oficialismo, la persecución que tuvo el oficialismo en su contra. Me recuerda mucho un suceso acaecido en la República Dominicana en 1965, cuando termina la Revolución de Abril. Aquí se elige como candidato presidencial por el Partido Reformista Social Cristiano al doctor Joaquín Balaguer. El Partido Reformista, que tenía 2 años de fundado, porque el Partido Reformista se funda en Puerto Rico en 1964 con 1.000 delegados, precisamente por Joaquín Balaguer, que estaba en Puerto Rico. Y el candidato del Partido Revolucionario Dominicano, que precisamente la causa de la llamada Revuelta de Abril fue el derrocamiento de Bosch de 1963 y el querer o el deseo de la población dominicana de volver a lo que se conoció como la Constitución Dominicana, es decir, que Bosch volviera al poder, o se restablecido en el poder. Pero miren, señores, en esa similitud que hago es porque en ese entonces la oposición, que estaba encabezada, el candidato del PRD, el profesor Bosch, no pudo hacer campaña. No pudo salir a la calle a hacer campaña, incluso porque la misma fuerza militar de entonces le prohibieron a ese candidato hacer campaña. Como tal, únicamente pudo hacer campaña a través de los medios de comunicación, que era muy limitado en ese entonces. De la época. Exacto, muy limitado, porque prácticamente aquí nada más había radio. Recuerde que la televisión en la República Dominicana, aunque ya había comenzado en 1952, recuerden con Arismendi Trujillo, que fue quien fundó la primera televisora dominicana, pero prácticamente no había medios de comunicación masivo en este país, y el profesor Pozo pudo únicamente hacer campaña a través de los medios de comunicación. Como tal, el Partido Reformista Social Cristiano se alza con el poder, y el doctor Joaquín Balaguer se juramentó el 3 de julio de ese año como presidente de la República e instauró aquí, yo diría no una dictadura, sino un gobierno de transición. De ahí en adelante, Joaquín Balaguer se mantuvo en el poder en la República Dominicana, prácticamente reprimiendo a todo lo que se podía llamar oposición en República Dominicana. 1970, prácticamente el Partido Reformista fue solo a las elecciones aquí en este país. Sí. 1974 también. Hasta 1978 que los miembros del Partido Revolucionario Dominicano se envalentonan, entonces van a la calle, señores, y fueron a la calle prácticamente a sangre y fuego y logran arrancarle el poder. Miren, el caso de Venezuela es lo siguiente, como me decía un amigo hace unos días, me decía, mira, ningún dictador, y es real, ningún dictador que se conozca en la historia de la humanidad, prácticamente, muy poco, han salido del poder por su propia voluntad o por elecciones. Los dictadores salen del poder a través de una revuelta militar, de un golpe de Estado o de un magnicidio. Y si usted se va y hace un recuento de esos dictadores que han existido en la humanidad, desde Porfirio Díaz, que salió del poder por medio de un golpe de Estado,
que perpetró Francisco Madero en México. Entonces este se fue al exilio en Francia y muere allá el 2 de julio de 1915. Es decir, fue por un golpe de Estado, y la dictadura de Porfirio Díaz en México se estableció en 1876 y se mantiene durante 35 años en el México de ese entonces. Pero si nos vamos después, nosotros podemos ver, señores, que en Venezuela, el primer dictador venezolano que lo fue, o uno de los primeros que lo fue, Juan Vicente Gómez. Este sale del poder, pero ¿cómo sale del poder? Él muere en el poder en 1935, después de una dictadura de 27 años. Y así nos vamos, por ejemplo, a Colombia, el caso de Rojas Pinilla, 1952-58, sale del poder, pero también por medio de un golpe de Estado, y Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, 1952-1958, también sale del poder mediante un golpe de Estado. Aquí, República Dominicana, no, como he consabido, dos grandes dictadores. Primero, Ulises Geró, que gobierna República Dominicana entre 1889 y 1899, pero cae muerto en Moca. Es decir, sale del poder, pero por medio de un magnicidio. Luego viene Rafael Leónidas Trujillo, que sale del poder también por un magnicidio. Es decir, Nicolás Maduro no va a salir del poder en Venezuela por medio de las elecciones. No va a salir. Sí. Y las elecciones, y ahí está el caso. La oposición venezolana no pudo hacer campaña como realmente debía hacerla en la calle de Venezuela para sacar a Nicolás Maduro del poder, porque la persecución que se estableció, la persecución que llevó a cabo la dictadura, el oficialismo, fue precisamente para limitar la propaganda política y la campaña electoral de la oposición en Venezuela. Miren, yo he dicho que Venezuela es un pastel muy apetecido. Creo que te dije hace unos días. Claro. Venezuela es un pastel muy apetecido. ¿Por qué? Señores, miren, desde que en Venezuela se descubrió el primer pozo petrolero en 1875. Oye bien, pero el primer pozo petrolero funcional o productivo en Venezuela se establece en 1914, que fue el pozo Sumaque 1 o MG1, señores, que se estableció en la localidad de San Timoteo. A partir de entonces, ese pozo petrolero, que tenía una producción de 264 barriles diarios y que fue inaugurado el 31 de julio de 1914 por el entonces presidente Gibran Rojas. Y de ahí en adelante, señores, que dicho sea de paso, miren, que en el Medio Oriente se descubre petróleo. En el primer país donde se descubre petróleo es en Irán, que aquí se establece la Persian Petroleum Company. Y precisamente Irán exacto, por ahí voy. Con Venezuela. Por ahí voy. Entonces, ¿qué sucedió? En Irán se descubre petróleo en 1908, pero en Venezuela se descubre antes, 1875, y ya es industrial a partir de 1914, con el primer pozo petrolero, como antes te dije, que era propiedad de la Royal Dutch Shell. Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí, señores? Venezuela comienza a importantizarse en el mundo, logra esa gran importancia en el mundo, porque el carbón, que había sido la principal fuente o el principal elemento que movía la industria de ese entonces, va poco a poco siendo sustituido por este aceite que le llamaban el aceite de piedra, el oro negro, como se le llamó, por su gran importancia. Aquí se da el caso que en Arabia Saudita se descubre petróleo el 2 de marzo de 1938. Óigame, aquí en el pozo de Tanján. Y de ahí en adelante, Arabia Saudita también va tomando protagonismo delante, igual que Venezuela, también Irak e Irán, que ya son países que van compitiendo la producción de petróleo con Venezuela. Pero Venezuela se va convirtiendo poco a poco en un país de gran interés y de gran interés internacional, de mucho interés, a tal grado, señores, de que Venezuela se convirtió en un momento en la meca del continente americano y en uno de los países más ricos del mundo. Venezuela nacionaliza el petróleo el 1 de enero de 1976 a mano del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Y ahí bien va surgiendo ya había ese boom petrolero en el mundo. ¿Qué sucede en estos momentos?
con las elecciones de Venezuela, el problema político que tiene Venezuela ahora es de alta importancia para las principales potencias del mundo. ¿Por qué? Miren, tiene grandes inversiones en la zona de Latinoamérica, especialmente en Venezuela, China, que tiene una inversión estimada en 450.000 millones de dólares con vista a incrementarla en los próximos años hasta llevarla a 750.000 millones de dólares según el plan de Xi Jinping. Ese es el plan que tiene Xi Jinping. Pero usted me pregunta, China ya reconoció el gobierno de Maduro, pero también lo reconoce Irán, lo reconoce Rusia también. Recuerda que Vladimir Putin le envía una carta reconociendo y felicitando a Maduro por la victoria obtenida en las pasadas elecciones. Pero ya Rusia, Vladimir Putin o Rusia, que es la presidenta pro tempore de los países BRICS, ya invitó a Maduro a la próxima conferencia del BRICS que se estará llevando a cabo en la ciudad de Kazán en octubre próximo. En octubre próximo. Y si yo te pregunto, ¿qué es el BRICS? ¿Por qué Venezuela es tan importante para el BRICS? Pero también importante para los países del G7, encabezados por Estados Unidos. Recordando que los países del G7 agrupan a las 7 economías más importantes del mundo, que son los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Japón y Alemania. Esas son las 7 economías más importantes del mundo, pero hay unos países por ahí que ahora mismo le están robando el protagonismo a los países del G7. ¿Cuáles son esos países? El BRICS, que se establece oficialmente en el año 2010. Y precisamente, señores, esos países son dicen que son economía emergente. Ya yo diría que no. No, son Brasil, e incluso el BRICS, que tiene su sede en Brasilia, fue instituido por iniciativa de Lula, señores, por iniciativa de Lula, y son Brasil, Rusia, China, India y luego Sudáfrica, señores. Y en estos momentos, el BRICS, que a partir de enero, del 1 de enero de este año, incluyó 5 países más, que son Arabia Saudita, señores, petrolero, fundamental. Sí. Segunda reserva de petróleo, fundamental. Pero también ahí están los Emiratos Árabes Unidos, ahí está el caso de Irán, ahí está el caso de Etiopía, señores, y está el caso de Egipto. Entonces, 5 países más. En estos momentos, los países del BRICS agrupan a 10 naciones. Ahora, le voy a dar los datos del BRICS, le voy a hablar de los BRICS en datos. Yo quiero, no quiero interrumpir, pero sí, después de la pausa, entonces usted da los datos del BRICS. Exacto. Y entramos entonces con Osvaldo. Correctamente. Dale. Venga ahí, vamos que le voy a hacer una pregunta antes de irme. Dale. También, para que me desarrollen. Porque la Corte Penal Internacional ha vigilado directamente a Nicolás Maduro y viene dándole seguimiento desde el 2017, donde en una protesta murieron más de 100 personas. Así es. Y Karim Khan, que fue con él, que firmó Nicolás Maduro, ese famoso pacto de Roma, ten el ojo. Vamos a pasar de inmediato a Pío Peguero para que nos termine de decir los datos, y quiero también que den su percepción sobre la visión de la Corte Penal Internacional que le ha dado seguimiento a estos crímenes de Nicolás Maduro, según todos los crímenes que están registrados. Siga, Pío. Bueno, miren, señores, ahora yo les voy a dar un poquito de los datos del BRICS para que ustedes vean lo importante que es Venezuela en estos momentos, que es el punto de confrontación entre 2 grandes bloques económicos, que es, por un lado, el G7, que como dijo hace un momento, agrupa a las principales economías del mundo, es decir, a los países más industrializados, y el BRICS, que por otro lado agrupa a los países, a la llamada economía emergente, que ya yo no le llamo emergente. Miren la importancia del BRICS, señores, en estos momentos. El BRICS se perfila como ya prácticamente por encima del G7. ¿Por qué? Por los siguientes datos. El BRICS ahora representa el 33.6% de toda la producción mundial, pero también el BRICS, señores, agrupa ostenta el 44.6% de toda la producción de petróleo del mundo. ¿Por qué? Porque en estos momentos el BRICS, que tiene una población
una población en los países, en todos los países que lo componen, de alrededor de 3.500 millones de personas y una extensión territorial. Esos 3.500 millones de personas, señores, representan el 45% de la población mundial. Pero el BRICS también representa una extensión territorial de 39 millones, óigame bien, señores, mire, 39.716.433 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de que el BRICS representa alrededor del 35% de toda la extensión de la tierra emergida del planeta. Eso representa el BRICS en estos momentos. Pero el BRICS representa, señores, los países del BRICS, solamente Arabia Saudita tiene en su haber 276.190 millones de barriles de petróleo en reserva. Pero nos vamos por aquí, por Rusia, que tiene 80.000, la India tiene 4.900, Egipto tiene 3.300, nos vamos a China, que tiene 25.000, nos vamos a los Emiratos Árabes Unidos, que tiene 113.000 millones en total. ¿Usted sabe cuántos millones de barriles de petróleo en estos momentos tienen los países del BRICS reserva? Tienen 724.145 millones de barriles de petróleo en reserva, señores. Y si nosotros le añadimos los 303.806 millones de barriles de petróleo que tiene Venezuela, entonces los países del BRICS tendrían en su poder, ¿saben cuánto? Tendrían en su poder 1.027.956 barriles de petróleo en reserva. Y recuerden que según los datos de los expertos, en el planeta hay en total una reserva de 1.663.169 barriles de petróleo en reserva. Eso significa que los países del BRICS tendrían en su poder entre el 60 y el 70% de todo el petróleo del mundo. Por eso es que en estos momentos Venezuela es un punto de inflexión altamente importante, o un pastel altamente apetecido e importante para esos dos bloques económicos que son, por un lado, el G7, que agrupa a las 7 economías más poderosas o más importantes del mundo, y por otro lado al BRICS, que son los países emergentes. Y Estados Unidos ahora tiene que jugársela muy bien, tiene que sabérsela jugar de manera que todo ese petróleo que tiene Venezuela en reserva, que a pesar de que no es un gran productor, porque lo que está produciendo actualmente son 710.000 barriles diarios, pero tiene la mayor reserva, no pasen a poder del BRICS, porque entonces la producción de petróleo venezolana puede aumentar de manera exponencial y eso iría en detrimento del poder económico del BRICS y de la influencia de ese grupo de naciones en estos momentos en el mundo. Gracias. Brillante, Pío. Gracias. Osvaldo, para que me toque también si Maduro pueda ser apresado, porque la Corte Penal Internacional también le ha dado seguimiento. El tema es que con lo que Pío brillantemente ha expuesto, ahora es que uno está un poquito más impactado, vamos a ver, porque todo lo que él ha dicho es exactamente así. A mí lo que me gustaría, y me ha tocado explicar en más de un lugar, todo eso está muy bien, los bloques de poder, los países involucrados, pero hay un elemento dentro del Estado que siempre hay que tener en cuenta, que se llama la población. Así es, claro. Entonces, todos estos análisis que son análisis estratégicos de recursos, de capacidad militar, de influencia del mercado, claro. siempre, o sea, obviamente en el tablero mundial tenemos que tenerlo en cuenta, pero resulta que la población también es un elemento importante, como me tocó decir en otro lugar, porque todos los autores siempre lo que han hablado es de la población. Claro. Cuando tú dices, bueno, la democracia, porque es la felicidad para el pueblo. Sí. Y entonces, fulano de tal de que hablaba una teoría, la felicidad para el pueblo. Entonces, de alguna manera de lo que se trata es de la felicidad para el pueblo. Sí. Entonces, la pregunta, Pío, Ariel, que uno se hace, ¿de qué tanto ha servido el petróleo venezolano para llevarle felicidad a los venezolanos? Dentro de la crisis... No se ha reflejado eso. Por eso hago la pregunta. Sí. Y es buena la pregunta. Es buena, claro. Recuerdo un libro, creo que era un libro, no recuerdo, pero la idea era, o una película,
que hablaba de la maldición del petróleo. O sea, hay lugares, o no sé si era del petróleo, o de los diamantes, o de la... Hay pueblos recónditos esa película era el Diamante de Sangre. en el Amazonas, Sí, Diamante de Sangre. que de repente es un pueblo perdido, Sí. y tú dices, bueno, descubrieron petróleo, inmediatamente te viene tú dices, se salvó San Cristóbal. Sí. De repente San Cristóbal va a salir, o Villa Altagracia, va a salir de la nada y en cuestión de 2 años hay petróleo, se va a hacer una gran... Mentira. O sea, estaba mal, ahora está peor, porque por lo único que viene, incluyendo el Estado, porque también hay un prejuicio positivo respecto del Estado. Entonces tú te vas a la Constitución y te dice, los recursos naturales del país son propiedad del pueblo. Ay, por favor, esos son enunciaciones la demagogia. Esos son engañabobos, ¿verdad? Sí. Entonces, el tema es que 2 cosas así, rápidamente. 8 millones de venezolanos han tenido que salir de Venezuela porque se estaban muriendo. Sí. Literal, Sí, sí, claro. O sea, han tenido que irse de su Superó a país. Siria El 25%. Claro. Lo otro es que yo vuelvo a la figura de Maduro, y Maduro se pasa, yo entiendo que se pasa como 4 horas en televisión todos los días, hablando disparate, inventándose locura. Es un individuo delirante, o sea, y además, lo que es peor, porque entonces, yo soy hijo de Chávez. En realidad hay una mala copia de lo que es el concepto de Fidel, que sí era un individuo, un hombre carismático, Claro. y que tenía esa capacidad de encantamiento. Que usted esté de acuerdo no lo reconoció. Claro. Perfecto. Grandes luces. Y entonces Chávez intentó copiarlo de muy mala forma, y el individuo autócrata, que yo voy caminando por la calle y yo digo, ese carro está mal parado, exprópiese. Y aquel fulano está escupiendo en el piso, métanlo preso. O sea, yo soy el Señor Dios. O sea, yo voy caminando y en la calle yo voy decidiendo de forma espontánea por dónde. Y Maduro está intentando hacer lo mismo. Ahora se inventó de que... Una cochina de... Se vive inventando disparos. No, y ahora se inventó que Entonces, hay que eliminar el WhatsApp. Uno que conoce gente a nivel empresarial, que son gente importante dentro de una empresa, y tú ves que tú lo llamas y no te cogen el teléfono. Y te dicen, mira, yo después te llamo. Y lo que estamos hablando es un individuo con una empresa. Y tú sabes, el presidente de la República, ¿cómo es que se coge la mañana entera para hablar disparate? Y tú dices, ¿y los grandes problemas del país? Ah, no, Venezuela no tiene grandes problemas. Entonces, estamos cayendo en algo realmente apocalíptico. Como se dijo, o sea, realmente Venezuela en este momento está secuestrada por Maduro y su cúpula. Sí, claro. Literalmente. Entonces hay otro punto que tú decías. Bueno, de las dictaduras no se sale por las buenas. Entonces tú dices, bueno, pero eso es una forma de condena. Pues tú dijiste, y creo que varios analistas lo han dicho, un magnicidio, una rebelión militar, que obviamente una rebelión Que en el caso con Maduro sería un tiranicidio. Un golpe de Estado. que es complicado. Sí, bueno, sí, un sí. golpe de Estado. Sí. ¿Quién va a dar el golpe de Estado? Claro, Porque los una de las Sí, los cosas, militares también. una de las cosas, y eso es lo que nos debe servir a nosotros, yo creo que una de las grandes lecciones es no podemos perder la democracia. No. La democracia es imperfecta. O sea, lo sabemos. La democracia es manipulable. Pero es mejor sistema. Pero es el menos malo. El menos malo, Es el sí. menos malo. Sí, Entonces, yo recuerdo, me ha tocado, yo fui de muchacho a manifestaciones y a concentraciones para oponerme a dictaduras de derecha. A la dictadura de Somoza, a la de Pinochet. sí, Y ahora, entonces, después de viejo, tengo que ir a concentraciones a oponerme a la dictadura de izquierda. Tú dices, bueno, pero es que todas las dictaduras hay que oponerse. Entonces, el punto es cómo se llega a las dictaduras. Hay varios elementos. Lo primero es, obviamente, la concentración de todos los poderes. O sea, en Venezuela, por ejemplo, esto que está haciendo el Tribunal Superior Judicial, eso es un montaje, eso es un teatro. Sí, claro. Y la gente... No es que se presta, es que tú te tienes que prestar, porque es un secuestro. Claro. Y ahí tenemos el ejemplo de Cuba. O sea, de hecho, de alguna manera, Cuba es lo que está resultando como referente, incluso a nivel de la persecución de los adversarios políticos y a nivel de la denuncia. O sea, ya se han creado un sistema
donde el vecino te denuncia si tú no eres militantemente favorable a Maduro. Que eso lo hacía en el tiempo de Stalin. Claro, Así mismo. Correctamente, sí. pero se ha llegado todavía el y ha tiempo de salido, Trujillo también. ha salido en televisión de que pintan en las casas una X negra diciendo aquí está una persona adversa al régimen. Sí. Y estamos hablando ya no de detenciones arbitrarias, estamos hablando de secuestros de oposiciones, de opositores políticos. Y entonces, ustedes decían que la Corte Penal Internacional, ¿qué más le falta saber a la Corte? Porque yo sé más que la Corte Penal Internacional. Ese es un tema yo sé más. también. ¿Qué más es lo que tú quieres saber? Que desde el 2017 Entonces, tiene ese show. realmente esos organismos internacionales, con su inacción, Sí, lo que están demostrando es su incapacidad práctica de hacer nada. claro. ¿Me entiendes? Entonces, si esos organismos que no salen gratis, que lo pagamos nosotros, claro, porque esos claro. organismos Sí. se mantienen de las aportaciones que hacen los Así diferentes es. países. Entonces, lo que tenemos es una serie de individuos que caen en un declaracionismo y tráeme las pruebas y ya yo le advertí y le mandamos una comunicación. ¿Y qué más? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pero las pruebas están ahí. ¿Qué pasa? Sí, son tan Que creíbles. Sí. otro de los elementos de las dictaduras, derecha e izquierda, es que inmediatamente desarman a la población Claro. para que la población no tenga... Y fíjate que dentro de la Constitución norteamericana, la justificación del derecho a portar armas está yo defenderme de cualquier agresión de un individuo o del Estado. Porque también el Estado se puede volcar en contra mía. Sí. O sea, decir Estado no es decir bueno. O sea, yo puedo ser perseguido por el establishment y yo tengo que tener recursos como ciudadano, Sí, como sí, individuo, para defenderme de ese establishment. Entonces, lo otro es la concentración de todos los poderes, de todos. Sí. ¿Sí? Ahí no es cuestión de la policía, del ejército, del fiscal. Que va a tener todos los poderes sí, de manera legal, El no sí. procurador Sí, no general, legítima, que claro. es otro individuo, un desvergonzado. Es un individuo que no tiene, Tarek Williams. no Sí. tiene ninguna vergüenza, dice cualquier cosa. Señores, porque la otra parte de esta distopía, porque esto es una distopía, o sea, esto es una novela de terror, Sí. es que ahora resulta que los persecutores, los violentos, los que matan, los que agreden, los que impiden la democracia e impiden la paz, es la oposición política. Y nosotros lo que queremos... Y tú dices, pero es que no puede ser, porque tú lo estás viendo con los ojos de la cara. Sin embargo, estos individuos entienden que pueden realmente crear una realidad paralela, que ahí es donde entra Orwell. Sí. Ellos están forzando a crear una realidad paralela, ¿sí? Entonces, lo otro es la incapacidad de acción que tiene la comunidad internacional. Porque tú dices, bueno, ¿qué hacemos? La comunidad internacional debía tener, esta gente de la que estamos hablando, estos organismos internacionales, los países aliados, la OEA, la ONU y demás, recursos efectivos para, si no, hacer una intervención directa, porque también en esto, Pío, y tú lo sabes mejor que yo, todo el mundo se cuida. Porque ahora van a intervenir Venezuela, pero después van a querer meterse a México. Sí, y claro, entonces claro. el mexicano dice, no, intervención no, espérate. Un efecto dominó. Claro, dominó, porque entonces claro. todo el Sí. mundo lo que está viendo, y como tú bien dices, o sea, los chinos no es que le caen simpático Maduro. No. Ni los rusos. Son intereses que ellos son tienen. intereses de aquel bloque que tiene un interés en los recursos naturales de Venezuela, sin tener en cuenta la cuestión de la población. Acuérdate que, o recordemos todos, que si nosotros perdemos la democracia, estamos perdiendo la libertad, por precaria que sea. Todavía en República Dominicana nosotros tenemos democracia con cantidad de defectos y tenemos libertad. ¿Cuál es la libertad? Que estamos aquí, Que podemos- que sí, podemos hablar de claro, estos temas. claro. Sí, Si tuviéramos en Venezuela, no no hay pudiéramos forma, hablar no de hay estos forma. temas. No, Si no. tuviéramos en Venezuela, no podría yo decir que se me va la luz. Si tuviéramos en Venezuela, no pudiera yo decir que hay muchos hoyos en la calle. Porque allá... O que la comida está cara, Y o estamos etcétera. hablando, y en eso tenemos que estar bien... El mundo está cambiando. O sea, estamos hablando de un bloque no democrático, porque todos esos países del BRICS son con
con distintos grados, pero son no democráticos, porque tú dices Brasil es democrático, pero no podemos decir que China es un país democrático. No podemos decir que Irán, porque Irán es una teocracia. Entonces estamos hablando de un mundo no democrático con el de nosotros, que es un mundo democrático. Y menos Arabia Saudita. Con cantidad de defectos, porque lo que está dando con el traste del imperio norteamericano, como he puesto yo, son dos cosas, que es el fentanilo y el movimiento LGTB. Así es, claro. O sea, mientras China lo que está comiéndose el mundo, en términos industriales, en términos de desarrollo tecnológico, en términos de captura de mercado, en Estados Unidos lo que estamos discutiendo es cómo se le llama a un trans, a una mujer trans. Estamos buscando la definición. Si se le llama a él, se le llama a ella, o se le llama... O se le llama a ella. ¿Cómo es que tú, colocando ese tema en la agenda nacional, tú puedes competir con los chinos que lo que están es arropando el mundo entero? Entonces, ese es el tema. Pero la democracia tiene que ser preservada. Si perdemos la democracia, perdemos la libertad. Entonces, el otro tema es que también en línea a la distopía orwelliana hay una pérdida de apoyo de la democracia, porque la gente se ha ido adoctrinando en el sentido de que yo lo que necesito es comodidad, riqueza, bonanza material, y si eso implica que yo tenga que renunciar a las libertades civiles y políticas, no me importa. Pero que es un efecto boomerang también. Porque cuando... Claro. Pero eso ha ido ganando terreno. Yo lo que quiero es economía, bonanza económica. Yo no quiero la cuestión de partido político y libertad para yo escribirlo. Pero no. Entonces, eso es muy peligroso porque perdiendo esa libertad, perdiendo una, se pierde la otra. Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Por último, yo creo que obviamente no puedo dejar pasar de que siempre a María Corina Machado hay que felicitarla, apoyarla. Realmente yo creo que es una mujer sumamente valerosa. La dama de hierro. Se ha echado en sus hombros la responsabilidad de encabezar el movimiento democrático en Venezuela. Yo lo que creo es que debemos analizar y proponer de qué manera se puede asfixiar la tiranía. Hablábamos nosotros, Pío, buen punto. antes de que en la medida en que las tiranías todas, de izquierda y de derecha, puedan disfrutar de los recursos más habidos, porque hay paraísos fiscales, porque hay destinos, bancos en el mundo que reciben su dinero sin grandes cuestionamientos. Incluso se habla de que el apoyo del Vaticano, que el Vaticano le está dando, porque hay un apoyo militante, que no lo tiene Maduro, bueno, lo tiene Maduro ahora del grupo, de parte del grupo BRICS, pero hay un apoyo silencioso, silente, ¿sí? Que, por ejemplo, el que le da AMLO es un apoyo silente. Mira, presenta las actas, pero ¿qué acta te va? Tú sabes que no va a presentar. Mira, y entonces en ese que esos son los que construyen la narrativa. Exactamente. Claro que pero entonces, si las dictaduras no pudieran colocar su fortuna fuera, y en eso tiene implicaciones los mismos Estados Unidos, porque el sistema financiero internacional lo permite, y los organismos internacionales lo permiten, porque eso es parte del juego, porque ellos también lo hacen. Y se enriquece también. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque sería muy fácil. Tú le trancas el acceso al manejo de las fortunas o al manejo del financiamiento exterior. Y eso es como se hacía antes. O sea, simplemente se sitiaba a un pueblo. ¿Qué significa sitiar? Que yo no es que yo lo voy a agredir. Yo simplemente lo cerco y le corto el agua. Vamos a ver cuánto dura. Ahí va a ser el famoso efecto Naipers. Exactamente. Yo le corto el agua. Entonces, lo que tienen los organismos internacionales, ya que estamos hablando de que no vamos a hacer una intervención militar y no nos podemos esperar a que surja dentro del ejército una rebelión militar, y no podemos esperar de una sociedad que está completamente vapuleada, que haga un levantamiento, a pesar de que los venezolanos sí se han manifestado y se han manifestado de forma muy corajuda y valiente. Que aprovechen. Porque se tiran a las calles a que los arresten, se tiran a la calle a que le den palos, se tiran a la calle a que le den un balazo, y como quiera se salen a la calle. Y eso hay que reconocerlo. Claro. Ahora,
lo que nosotros tenemos es que estar bien conscientes de cómo le vamos a cerrar la llave del agua al régimen para que se muera de sed. Por ejemplo, fíjate tú, Buena idea ahí, y eso es excelente lo que tú dices, Sí. muy bien, porque mira, cuando anteriormente, por ejemplo, se sitiaban los pueblos, era como tú decías, es decir, se le cortaban todos los accesos, se le cortaba el agua y se le cortaba el acceso a los alimentos. Ahí tú tienes el control ya. Exacto, ya tú tienes Ya. el control de ese pueblo y por eso era que los pueblos caían, a veces sin tirar un Así tiro. mismo, Mira, así sin mismo. tirar un tiro, un pueblo se rendía. Los romanos, los persas, los asirios tenían como método precisamente para ganar una guerra, sitiar a una población determinada. En caso, por ejemplo, ya nos vamos casi, donde falta poco, pero fíjense ustedes, el caso de Venezuela, propiamente dicho, señores, es lo que acabamos de hablar hace un momento, señores. Venezuela que es muy apetecida, pero es así. Los chinos no es que le interese la población de Venezuela. Ni Maduro a Rusia, tampoco. claro, ni le importa Maduro. Ni le importa Maduro, ni le importa María Corina Machado, ni le importa ninguno de los protagonistas políticos ahora mismo en Venezuela, sino más bien lo que le interesa es lo que tiene Venezuela en sí. Aquí en el mundo hay muchísimos países que tienen quizás más problemas políticos en estos momentos internos que Venezuela, pero no le interesa a esos países porque esos países realmente no tienen lo que a ellos les interesa. No tienen lo que les interesa a ellos. Por ejemplo, Si la crisis fuera en Haití, estuviéramos en Olimpiadas. Olimpiadas, señores, porque a Haití no le interesa, porque Haití no tiene lo que a ellos realmente le importa, que es el caso por ejemplo, del gas natural, que no dije ahorita, señores, que además del petróleo, que Venezuela tiene la primera reservas, a pesar de que no es uno de los grandes productores, pero señores, Venezuela tiene la sexta mayor reserva de gas natural, 8.287.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Y le deseo ahorita, señores, que el BRICS es tan importante y ya muy por encima de lo que es el G7, que el BRICS tiene en su haber 92.581.000 millones de barriles de metros cúbicos de gas natural. Algo que pone ahora mismo Rusia a los solo países, pone a todos, señores, a los países del G7 de rodilla. Porque recuerden que solo Rusia, que es un protagonista fundamental de lo que es el BRICS, tiene en su haber la mayor reserva de gas natural del mundo con 47.800.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Eso indica, y además de eso, es el principal productor y es el primer exportador del mundo, señores. Rusia exporta 773.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Es decir, Rusia en estos momentos es fundamental para el funcionamiento de los países europeos. Y por eso, señores, Venezuela sigue siendo el pastel más apetecido de los dos bloques económicos más importantes del mundo. Llegó un amigo en común que un tirano como dictador, ¿verdad? Sí. En el tiempo. Pero ya lo felicito de verdad, Osvaldo, brillante, Pío, brillante. Esto no para aquí, porque viene uno de 2 horas. Ya. Vamos a hacer uno de 2 horas. Pero señores, suscríbanse a nuestro canal. Hago un llamado a todos los venezolanos, aquí en esta cámara, como me señalan muchas, esto es orgánico, ¿verdad? Ya. Que no hay corte ni nada. Que el día 17 de agosto, ahora el sábado, tienen una gran marcha de concentración. Y con eso yo lo digo todo. ¿A dónde? ¿A qué hora? A las 9 de la mañana, en Venezuela. En Venezuela. Que es María Corina Machado, que la va a encabezar. Ok. Y Edmundo González, contra toda tiranía. Que vamos a hablar también un caso de un rapero que ha sido uno de los más trascendentes, Cancerbero, que él estaba llegando a la población y el régimen lo mató porque él estaba despertando a la juventud con sus canciones. Ya. Que eso es algo muy interesante. Señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Otro giro. ¿Tú sabías que mataron a Bob Marley en Tembo Preso? Sí, que con eso vamos a hacer otro programa. Le mandaron un cáncer. Coño, que este programa es tan bueno. Hay que darle 3 horas a esto. Por eso muchos temas. Señores, como siempre les digo, hasta la próxima.